Hola, hoy vamos a meternos en un tema contable que a veces genera dudas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué pasa con esos eventos, buenos o malos, que ocurren después de la fecha de cierre del ejercicio, pero antes de que se publiquen los estados financieros? Es un periodo clave, la verdad. Pueden pasar cosas importantes ahí. Y para eso está la norma internacional de contabilidad 10, ¿verdad? La NIC 10. Exacto. La de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Esa es nuestra guía principal aquí. Y para entenderla bien, hoy vamos a revisar varias cosas. La norma misma, obvio, pero también el Plan General Contable Español, análisis de firmas como Deloitte, PwC, guías de Auditool, Faster Capital, y ejemplos concretos, claro, incluyendo uno muy sonado, el impacto inicial de la pandemia de COVID-19. Veremos cómo encajó ahí. Perfecto. El objetivo entonces es entender cuándo y cómo estos hechos posteriores mueven los números de los estados financieros. O cuando simplemente hay que contarlos en las notas. Diferenciar eso es vital. Pues empecemos por lo básico, la definición de la NIC 10. ¿Qué es un hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa? Pues mira, son básicamente todos los eventos, favorables o desfavorables, que pasan entre el final del periodo contable, la fecha del balance, digamos. El 31 de diciembre, usualmente. Sí, usualmente. Y la fecha en que los estados financieros se autorizan para publicarse. Todo lo que ocurra en ese lapso. Ah, esa fecha de autorización. Eso suena importante. ¿Cómo se define? ¿No es cuando se terminan de escribir o sí? No, no para nada. Es más formal. Es la fecha en que, digamos, la instancia correcta dentro de la empresa, la gerencia, el consejo de administración, quien sea, según la estructura, da el visto bueno final. Claro. Deloitte da ejemplos, ¿no? Si la gerencia prepara un borrador y el consejo lo aprueba después para publicar. La fecha que vale es la del consejo. Ok. ¿Y si la gerencia autoriza para presentar a un consejo supervisor que no tiene poder de cambiar nada? Ahí, la fecha clave es la de la autorización de la gerencia. La aprobación del supervisor viene después y no cambia esa fecha de corte para los eventos posteriores. Entendido. Entonces, cualquier cosa relevante hasta esa fecha específica de autorización hay que considerarla. Exactamente. El periodo de evaluación cubre todo hasta ese momento formal. Muy bien. Periodo definido. Ahora, la NIC 10 los divide en dos tipos principales. ¿Cuál es la diferencia? La gran división, depende de si las condiciones que originaron el evento ya existían o no en la fecha de cierre. Eso es lo que separa todo. A ver, explícanos eso. Tenemos los hechos que implican ajuste, los tipo 1, podríamos llamarles. Ok, tipo 1. Estos son los que te dan evidencia de condiciones que ya estaban presentes al final del periodo, o sea, confirman algo que ya era una realidad de la fecha de cierre, aunque no lo supieras con certeza. Entonces, obligan a cambiar las cifras. Sí, obligan a ajustar los montos que ya tenías reconocidos o a reconocer algo que no habías registrado pero debías. Un ejemplo típico sería un juicio, ¿no? Sí. Que se resuelve después del cierre. Ese es el clásico. Si la sentencia confirma una obligación que la empresa ya tenía al cierre por algo que pasó antes, tienes que ajustar o crear la provisión, según la NIC 37. Claro, como en ese caso de papillas infantiles que mencionan las fuentes, ¿no? La demanda ya existía. Exacto. La resolución posterior solo confirma la cantidad. La obligación ya estaba ahí. Tiene lógica. Otro caso común. Deterioro de activos. Sí, también. Imagina que recibes información después del cierre que te indica que un activo ya estaba deteriorado en la fecha de cierre. Como un cliente importante que quiebra justo después del 31 de diciembre. Justo. Su quiebra normalmente confirma que esa cuenta por cobrar ya tenía problemas al cierre. Hay varios ejemplos. La sociedad Alfa del PGC, el caso bebé comestible, donde se ajusta la pérdida esperada porque la situación del cliente ya era mala. Correcto. O si vendes inventario después del cierre por debajo de su costo, y esa venta demuestra que su valor neto realizable, al cierre, ya era bajo. Entiendo. O determinar el costo final de activos comprados antes del cierre o los ingresos por algo vendido antes del cierre. También aplica. O fijar el monto exacto de bonos o incentivos si la obligación de pagarlos, legal o implícita, ya existía al cierre por el rendimiento de ese año. Y uno que me parece importantísimo, descubrir fraudes o errores. Eso sí que obliga a corregir hacia atrás. Definitivamente.
Si descubres después del cierre que hubo un fraude o un error que hace que los estados financieros de ese año estén mal, como un error en la amortización o el caso del cuadro falso en la galería. Exacto. Tienes que corregir, porque la realidad al cierre era diferente a la que se había mostrado. Estos eventos tipo 1, digamos, destapan esa realidad preexistente. Queda muy claro. Ahora, vamos al otro lado. Los hechos que no implican ajuste, los tipo 2. Estos son distintos. Son indicativos de condiciones que surgieron después del cierre. La causa es nueva, posterior a la fecha de balance. y como la condición es nueva, No modifican las cifras del balance ni del estado de resultados del periodo que ya cerró. Reflejan la realidad del nuevo periodo. pero ojo, que no ajusten no significa que no sean importantes, ¿verdad? Para nada. Si son materiales, o sea, si son relevantes, hay que revelarlos en las notas a los estados financieros. La transparencia es clave aquí. Un ejemplo claro que da la norma. Si el valor de mercado de unas inversiones cae después del cierre. Exacto. Esa caída refleja circunstancias del nuevo año, no del que cerró. No vas a ajustar el valor de las inversiones al 31 de diciembre, por esa caída posterior. Tiene sentido. Otros ejemplos de tipo 2. Hay varios. Comprar o vender una filial importante después del cierre. O si se destruye una planta por un incendio después del cierre. Trágico. Pero la condición, la planta destruida, no existía al 31 de diciembre. Claro. O anunciar o empezar una reestructuración grande después del cierre. También. O hacer transacciones importantes con acciones propias. Emitir nuevas acciones, etc., después del cierre. Variaciones anormalmente grandes en precios de activos o tipos de cambio, después del cierre. Causas que ocurrieron totalmente después del cierre. Y mencionaste antes los dividendos. ¿Cómo juegan aquí? Los dividendos son un caso especial y claro de tipo 2. Si la Junta de Accionistas acuerda repartir dividendos, después del cierre, pero antes de la autorización de los estados financieros, No se registra como un pasivo al cierre. no. Porque al 31 de diciembre, la empresa todavía no tenía la obligación formal de pagarlos. La decisión se tomó después. Pero sí se informa en las notas, ¿cierto? Según la NIC 1. Exacto. Es información muy relevante para los usuarios, así que se revela, no ajusta cifras del cierre, pero se informa. Entonces, la pregunta clave siempre es, ¿la condición, la causa raíz, existía ya al cierre o surgió después? Esa es la pregunta del millón. Si la respuesta es, surgió después, es tipo 2. No ajusta, pero posible revelación sí es material. Hablemos más de esa revelación para los tipo 2. Si son materiales, ¿qué hay que decir? La NIC 10 pide, básicamente, dos cosas. Describir la naturaleza del evento. ¿Qué pasó? Ok. Y dar una estimación de su efecto financiero. ¿Cuánto podría impactar en el futuro? ¿Y si no se puede estimar? Hay que decirlo claramente. Indicar que no es posible hacer una estimación fiable del impacto financiero. Entendido. Y aparte de la información sobre cada evento, hay datos generales sobre el proceso de cierre, que siempre hay que incluir, ¿no? Sí, fundamentales. Hay que revelar la fecha exacta en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación. Y también quién dio esa autorización. La gerencia, el consejo. Eso marca el fin del periodo de búsqueda de hechos posteriores. Correcto. Y hay otro detalle interesante que mencionan las fuentes. Si los dueños u otros tienen poder para modificar los estados financieros después de que se publicaron. ¿Cómo así? Bueno, en algunas estructuras podría pasar. Si existe ese poder, hay que revelarlo también. Aclara, digamos, qué tan final es esa versión publicada. Interesante. Algo más sobre revelaciones. Sí, una cosa importante. Si recibes información después del cierre, sobre condiciones que sí existían al cierre, o sea, relacionadas con un evento tipo 1. Ajá. No solo ajustas las cifras si procede, sino que también debes actualizar las revelaciones que tenías sobre esa condición. Por ejemplo, si tenías revelada una contingencia y ahora sabes el monto exacto, actualizas la nota. Claro. La información más reciente mejora la calidad de la revelación también. Exacto. Todo en pro de la transparencia. Y todo esto se pone especialmente serio cuando entra en juego a la hipótesis de negocio en marcha, ¿verdad? Totalmente. Ese es el pilar sobre el que se construye todo. Y la NIC 10 es muy clara aquí. ¿Qué dice?
Dice que una entidad no debe preparar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si, después del periodo sobre el que informa, la gerencia decide que va a liquidar la empresa o a cesar sus operaciones. O si ve que no le queda otra alternativa realista más que hacerlo. Exacto. Un evento posterior puede tumbar la hipótesis fundamental. O sea, no es un ajuste, es cambiar la base de todo. Precisamente. Si hay un deterioro gravísimo poscierre, una situación financiera insostenible que se confirma después, puede que la hipótesis de continuidad ya no sea válida, y eso exige un cambio fundamental en cómo se preparan y presentan las cuentas. Las fuentes UPN dan un ejemplo de liquidación voluntaria decidida post-cierre. Eso obliga a cambiar todo. Claro. Ya no valoras los activos pensando en su uso continuado, sino en su valor de liquidación, por ejemplo. Y la NIC 1 también exige revelar si las cuentas no se prepararon sobre esta base, o si hay incertidumbres materiales sobre la capacidad de seguir funcionando. Y esas incertidumbres pueden surgir o confirmarse justo por eventos posteriores. Sin duda. La evaluación de negocio en marcha tiene que estar viva hasta la fecha de autorización. Es crítica. Bueno, pongamos esto en práctica con un caso que nos tocó a todos. El inicio del COVID-19. ¿Cómo se trató para los cierres del 31 de diciembre de 2019? El gran tema de principios de 2020. Fue un debate intenso. Me imagino. La mayoría de las fuentes como PwC coincidieron en algo. La declaración de pandemia por la OMS, los confinamientos masivos, todo eso ocurrió ya en 2020. Claro, después del 31 de diciembre de 2019. Entonces, para los estados financieros de 2019, la visión general fue que el COVID-19 era un evento que no implicaba ajuste, un evento tipo 2. La lógica es que en la condición generalizada de pandemia global y sus efectos económicos masivos no existían como tal al cierre de 2019. Exacto. Pero, cuidado, que no implicara ajuste no significó que no fuera importantísimo para esos informes de 2019. ¿Qué se hizo entonces? El foco se puso en dos cosas cruciales. Primero, revelación exhaustiva. Había que explicar en las notas qué estaba pasando, la incertidumbre enorme que se abría. Claro, contar sobre los posibles impactos futuros en ingresos, operaciones, liquidez, aunque las cifras de 2019 no cambiaran por esto. Y segundo, y quizá más importante aún, una reevaluación profunda y rigurosa de la hipótesis de negocio en marcha. Volvemos a eso. Había que preguntarse si la empresa podía sobrevivir a lo que venía. Exacto. ¿Podía seguir operando con la que se venía encima? Paralización de actividades, caída de demanda, cadenas de suministros rotas. Esa evaluación era vital, y tenía que hacerse antes de autorizar los estados de 2019, considerando la información disponible sobre el COVID en ese momento. Y el impacto no fue igual para todos, claro. Las fuentes mencionan sectores muy golpeados. Sí, turismo, aerolíneas, hostelería, construcción, manufactura no esencial, petróleo, sufrieron muchísimo y muy rápido. Mientras otros, como salud, alimentación, e-commerce, telecomunicaciones, incluso tuvieron un auge. Por eso, la evaluación del impacto y las revelaciones tenían que ser súper específicas para cada empresa y sector. No era un copiar y pegar. ¿Y los auditores? ¿Cómo vivieron ese periodo al revisar las cuentas de 2019? Fue un reto enorme para ellos también. Podían necesitar incluir párrafos de énfasis en sus informes de auditoría para llamar la atención sobre las incertidumbres reveladas por la empresa sobre el COVID. ¿Y si la empresa no revelaba lo suficiente? Podían llegar a emitir una opinión con salvedades. Y en el caso extremo, si concluían que la hipótesis de negocio en marcha ya no era apropiada y la empresa insistía en usarla, podían dar una opinión adversa, palabras mayores. Exacto. Y seguro que las cartas de manifestaciones de la gerencia, donde la dirección confirma ciertas cosas al auditor, se volvieron documentos muy, muy delicados en ese momento respecto al COVID. Tiene sentido. Y hay que recordar que, aunque el COVID fue mayormente tipo 2 para 2019, sus consecuencias sí que generaron ajustes masivos en los siguientes periodos, en 2020 y después. Deterioros de activos, problemas para reconocer ingresos, renegociación de deudas, alquileres, ayudas del gobierno, provisiones por reestructuración. Un verdadero tsunami contable derivado. Cambiando un poco de tercio, pero relacionado, Faster Capital habla mucho de la oportunidad, del timing, al informar estos hechos posteriores. ¿Por qué es tan importante ser rápido? Pues porque la información financiera sirve para tomar decisiones. Si llega tarde, pierde valor. Comunicar rápido los hechos posteriores importantes, sobre todo los negativos, es clave para mantener la confianza del mercado.
Los inversores, los acreedores, necesitan saber pronto si el panorama cambió. Claro, si te enteras tarde de un problema grave, la reacción puede ser mucho peor. Faster Capital menciona casos: un minorista que ocultó pasivos y quebró, una tecnológica que tardó en admitir una brecha de datos y sus acciones se hundieron. O una farmacéutica multada por no informar a tiempo de un ensayo clínico fallido. Exacto. No es solo el impacto financiero directo, es el daño a la reputación, a la credibilidad de la gestión. Puede ser devastador. Y en este escenario, ¿el auditor qué papel juega? ¿Solo mira? No, que va. El auditor tiene una responsabilidad activa. Tiene que diseñar y aplicar procedimientos para buscar hechos posteriores hasta la fecha de su propio informe. O sea, no puede esperar sentado a que le cuenten. No. Tiene que preguntar, revisar actas, hablar con la gerencia, con los abogados. Buscar activamente si hay eventos tipo 1 que requieran ajuste o tipo 2 que necesiten revelación. Es parte de su trabajo. Y mirando hacia adelante, ¿qué tendencias se ven en este tema? Faster Capital sugiere algunas. Sí, bueno, hay una presión constante por la inmediatez. La digitalización ayuda. Se busca acortar los tiempos entre el cierre y la publicación de la información. Informes más en tiempo real, quizá. Algo así. También sigue la búsqueda de armonización global de normas, para que todos jueguen con las mismas reglas. Y un punto muy importante es el creciente énfasis en los factores no financieros, ambientales, sociales y de gobernanza, los famosos ESG. ¿Y cómo se relaciona eso con los hechos posteriores? Pues que un evento posterior podría tener un impacto ESG muy significativo, aunque no afecte directamente las cifras del año cerrado. Por ejemplo, un derrame ambiental después del cierre. Eso requeriría una revelación muy importante por su impacto social y ambiental. Interesante. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Queda claro que esto de los hechos posteriores no es un detallito técnico sin más, para nada. Pueden cambiar totalmente la película de los estados financieros. Pueden obligar a ajustar números clave, o requerir revelaciones que cambien la interpretación de la salud financiera de la empresa. Y, lo más crítico, pueden poner en duda si la empresa puede seguir funcionando. Exacto. El tema de negocio en marcha es, quizás, el más delicado aquí. Y la brújula para no perderse sigue siendo esa pregunta. ¿El evento confirma algo que ya existía al cierre? Si sí, ajustas el pasado, o refleja algo totalmente nuevo que surgió después. Si es así, informas sobre el futuro, pero no tocas el pasado. Esa es la esencia de la NIC 10. La distinción clave. Y para ir cerrando, dejemos una reflexión en el aire. Mencionaste la tendencia a la inmediatez, a la información casi en tiempo real. Sí. Con negocios que van a 1000 por hora y un mundo tan conectado, ¿podría cambiar la propia idea de hecho posterior? ¿O el periodo de evaluación? Es una excelente pregunta, la verdad. Si la información financiera fluye casi continuamente, se volverá borrosa esa línea entre ajustar el periodo que acaba de cerrar e informar sobre el futuro inmediato. O quizás se volverá más compleja la gestión, necesitando una vigilancia aún más constante. Podría ser, tal vez la distinción pierda algo de relevancia práctica si todo se sabe casi al instante, o tal vez al contrario, definir ese corte se vuelva aún más crítico y difícil. Sin duda es algo sobre lo que veremos evolución en el futuro del reporting. Nos dejas pensando. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Un placer como siempre. Es un tema con muchas aristas.